Me gustaría, no sé hasta qué punto es un ejercicio de una cierta pornografía, trasladar un proceso de trabajo que está abierto y que en consecuencia pues, tiene algo de impúdico, ¿no? Pero entenderéis que para mí es más atractivo que resumir el trabajo sobre la fatiga, ¿no? Entonces voy a intentar combinar ambas cosas, intentando ser lo más inteligible posible y bueno, el ensayo sobre la fatiga no tengo que dar, por supuesto, ni muchísimo menos que lo conozcáis. Bueno, dejadme decir que no voy a hablar de arte, ¿no? Que no voy a hablar de arte, ¿no? El trabajo sobre la fatiga tuvo la cantidad de energía, la cantidad de movilidad que ponemos a trabajar en el esfuerzo de ser alguien, ¿no? Y eso es lo que nos hace productivos. Por tanto, más allá de los prejuicios que, insisto, persisten, más allá de los códigos de exclusión, algunos de los cuales están muy sedimentados, en última instancia, insisto, el poder lo que nos exige es que seamos algo, lo que queramos, pero que nos movilicemos en esa autoproducción, porque es en esa movilización para ser alguien, para ser uno mismo, es en esa movilización donde se genera la plusvalía. La plusvalía procede de que nos pongamos en marcha mediante la atención sobre nosotros mismos. Eso hace que estemos tecleando todo el día, eso hace que estemos en activo todo el día, eso hace que la mercancía circule a nuestro alrededor para colmar nuestros propios deseos, eso es lo que nos hace productivos. La plusvalía ya no procede, evidentemente, de la calidad de un objeto que procede de la cadena de montaje, de una estructura fabril que ya no existe, ¿no? Ni procede de ninguna fuerza física del trabajo, sino del esfuerzo físico y psicológico que ponemos en la arena para construirnos y emprendernos a nosotros mismos, ¿no? Si para cuidarnos a nosotros mismos, esa idea Foucaultiana del cuidado de sí, ¿no? Lo que centró la atención de Foucault en sus últimos años, la recuperación de esa máxima clásica del cuidado de sí, digo, toda la movilidad, toda la energía que volcamos en aplicarnos en ese cuidado de sí mismo, esa energía es la que nos hace productivos. Bien, decía, hay un cambio pues de escenario, hay un cambio de marco, ¿no? En el que las herramientas tradicionales para pensar la resistencia, para pensar la emancipación, parece que no son suficientes. Y eso es lo que obliga de algún modo a resituar el marco, a repensar el marco y ensayar soluciones y ensayar herramientas distintas de las tradicionales. Hago aquí una nota que puede ser un tanto torpe, pero que creo que es muy importante. Es una nota al pie, ¿eh? En este ejercicio de corregir las viejas herramientas o ensayar nuevas herramientas, en este ejercicio evidentemente es imprescindible reconocer que hay una dimensión lingüística, que hay, me refiero a que en esa inventiva de nuevas herramientas, aunque sea para un horizonte político, en esa inventiva hay necesariamente la fragilidad de cualquier inventiva, ¿no? Necesitamos lenguaje, necesitamos combinar de modos distintos las viejas palabras y necesitamos formular nuevas palabras. Y por tanto hay que asumir el riesgo de que lo que digamos lo digamos de un modo vulnerable, un tanto
frágil, incapaz de sostenerse por sí mismo con demasiadas garantías. ¿Entendéis a lo que me estoy refiriendo? Por tanto, todo lo que voy a decir será probablemente poco afortunado o un tanto afortunado en algún punto, pero en cualquier caso va a ser siempre débil. Va a ser débil, pero yo eso lo defiendo. Defiendo que nos atrevamos a hablar, aunque sea débilmente, porque necesitamos hablar en otros términos. Y esa necesidad de nuevos términos conlleva la hipoteca de que el lenguaje sea un lenguaje incipiente, y en tanto que incipiente, muy poco sólido. No confundáis esto con esas viejas ideas Gianni Vattimo del pensiero débole, esas ideas posmodernas que sencillamente en las tesis de Vattimo apelaban a la cancelación de las grandes categorías modernas, ¿no? Si la modernidad pensó en términos metafísicos, utilizando grandes conceptos, la posmodernidad los sustituyó por unas nociones prosaicas, un pensamiento ya no fuerte, metafísico, sino un pensamiento más prosaico, más débil, ¿no? Lo llamó el pensiero débole, ¿no? No estoy hablando de esa debilidad posmoderna, estoy hablando de una debilidad intrínseca a cualquier operación de inventiva, que en tanto que de nueva planta, pues requiere de protección, ¿no? De crianza, ¿no? De alguna dimensión de crianza, de darle margen para que ese nuevo lenguaje pueda madurar, ¿no? Hay que cuidarlo. Bueno, en términos muy generales, el ensayo sobre la fatiga, y si alguien lo conoce y quiere interpelarme directamente sobre algún punto, evidentemente me interrumpís cuando queráis, En el ensayo sobre la fatiga lo que hacíamos era, en primer término, esto es importante, porque es de lo que me arrepiento. Bueno, no de lo que me arrepiento, sino lo que quiero matizar y corregir en lo que estoy ahora. En verdad, el punto de partida, disculpad si el dial en el que me estoy colocando no es el adecuado, vosotros mismos me cambio de dial, o sea, Claro, en realidad es un trabajo, el ensayo sobre la fatiga, es un trabajo que partía de un supuesto que es discutible. Partía del supuesto que tenemos absolutamente interiorizado, según el cual somos lo que hacemos. Es decir, partía de unas coordenadas que podríamos identificar como las de una ontología de la operatividad. O sea, partía del modelo antropológico del Homo faber, según el cual somos lo que hacemos, ¿no? Que es un modelo antiquísimo, antiquísimo. Lo que en clave agambiana, Agamben, podríamos traducir en estos términos, una ontología de la operatividad. Soy aquello que hago. Y esto parte de Aristóteles. No es el Homo economicus del Capital, Ese es un modelo antiquísimo. ¿Por qué en realidad partía el ensayo sobre la fatiga? Partía de este supuesto sin ponerlo en cuestión. Porque en realidad intentaba ser al mismo tiempo, más allá de lo que planteaba hace un momento, intentaba ser también el ensayo sobre la fatiga una suerte de examen sobre cómo ha evolucionado el trabajo y, en consecuencia, cómo ha evolucionado por extensión la explotación, ¿no? Sencillamente subrayando esta archiconocida ecuación a día de hoy, según la cual el trabajo hoy es el autotrabajo
Y el trabajo hoy es básicamente, decía, el autotrabajo de la autoproducción, de la producción de identidad, de la producción de sí mismo. Esa es la gran ocupación, y decía, ahí es donde reside la plusvalía, ¿no? En esa inquietud que nos tiene nerviosos todo el día generando proyectos, ¿no? Lo de la cultura del proyecto necesita un comentario, ¿eh? Es crucial, es crucial. Daos cuenta de que es una de las máximas elocuencias de cómo sustituimos la vida por la mera supervivencia. La cultura del proyecto es aquello que atomiza el tiempo en términos absolutos. La cultura del proyecto es justamente la negación de cualquier durabilidad. En la medida en que los proyectos, la lógica que los anima es la de su unicidad, ¿no? Y creo que no me discutiréis que sobre todo hacemos proyectos con un único objetivo, que es el de ganarnos la posibilidad de hacer otro proyecto. Es una lógica meramente acumulativa, en el peor sentido del término, parejo al de la acumulación de capital. Bien, en realidad decía, esa producción de sí mismo era concebida en ese ensayo, es concebida en ese ensayo como la última modalidad del trabajo. Y a partir de ahí, pues en consecuencia, y ahora me extendré un poquitín en ello, reflexionaba sobre cómo podríamos emanciparnos de la explotación derivada de esa última modalidad de trabajo. Pero el punto de partida era no poner en cuestión la ontología de la operatividad. No poner en cuestión que somos lo que hacemos. Que es lo que voy a intentar insinuar en la segunda parte de la plática, intentando partir de otro supuesto, de una, digamos así, por oposición, una ontología de la inoperatividad, según la cual seríamos en tanto que estamos, no en tanto que hacemos. Somos porque estamos. Soy porque estoy, no soy por lo que hago. No soy en tanto que hago, en tanto que máquina operativa. Claro, la eficacia de la ontología de la operatividad, soy lo que hago, la gran eficacia es la de que fundamenta la lógica del poder. Y fundamenta la lógica del poder en la medida en que, en términos, vamos a decir, índice de masa abandonada a su suerte, es masa olvidada, es masa olvidada. O sea, sé perfectamente que lo que estamos planteando no afecta a todo el mundo, pero es que todo el mundo ya no es el mundo. La mayor parte del mundo ya no está en este mundo, ya ha sido abandonado de este mundo. Bien, dicho esto, decía, la consecuencia de esa hiperactividad es la fatiga y los modos que tiene la propia ideología Dewey de afrontarla para garantizar un regreso a la producción, a la autoproducción, es la ideología del smile y la farmacología. Y si ni con esas eres capaz de reponerte y regresar a la producción, a la cultura del proyecto, a levantar otro proyecto, es que no lo mereces. Es que no lo mereces. Porque tenías las herramientas ahí. No lo mereces. Bien, sabéis que el filósofo coreano-alemán, convertido en bestseller, ¿no?, La sociedad del cansancio, Chul Han, ha hablado de todo esto y además de un modo brillante. Pero en cualquier caso, más allá de entrar a discutir otros detalles, el trabajo de Chul Han, que es el más célebre sobre estas cuestiones de consumo más masivo, digamos, ¿no?, lo que hace es detenerse en este punto, ¿no?, en este diagnóstico. Ok, nuestra sociedad está agotada, está cansada y ese cansancio obedece a estas lógicas inducidas, a estas lógicas interpuestas. Claro, lo fundamental es, ¿y ahora qué?
Lo fundamental es chato de lat, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo emanciparnos del trabajo alienante cuando el trabajo alienante ya no son las 8 horas productivas, sino que son las 24 horas conectados? ¿Cómo emanciparnos del trabajo alienante cuando el trabajo alienante es el autotrabajo de cuidar de sí mismo? Es decir, cómo emanciparnos de nosotros mismos. Cómo emanciparnos de un poder que ya no le dice a la vida cómo debe ser, sino que meramente le dice a la vida que ha de ser. Es decir, cómo emanciparnos de la vida misma. El atolladero es importante. El malestar contemporáneo, naturalmente, que está absolutamente vinculado con la desestructuración del estado del bienestar, etcétera, 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 crisis Lehman Brothers, pero básicamente el malestar contemporáneo, donde arraiga en su centralidad, es en este atolladero. Porque parece que no hay resquicio posible. ¿Cómo emancipar a la vida de sí misma cuando es ella misma la que se autoexplota? Cuando es la vida misma quien le dice a la vida que se ponga a trabajar consigo misma y para sí misma. La segunda parte del ensayo, aquí es donde debería haber añadido la nota que os mencionaba antes. La segunda parte del ensayo intenta acometer este interrogante, ¿no? El chato de lat. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer? ¿No? Pero claro, lo acomete de un modo a tientas, ¿no? A ciegas, dando palos de ciego. Todo lo que podamos decir frente a esta pregunta, cómo emancipar a la vida de sí misma cuando es ella la que se autoexplota, todo lo que podamos decir a partir, decía, de este punto, va a estar mal dicho, porque va a ser un habla contra la vida. Va a estar mal dicho. Y porque va a ser una inventiva, decía antes. Todo esto estoy preparando el terreno para que nadie se crea que tengo solución ninguna. No, evidentemente no. Pero sí que lo que lanzábamos es una invitación a afrontar esta tesitura y a pensarla. Y a pensarla. Entonces, ensayábamos 3 vías. Me estoy alargando con lo conocido ya. Ensayábamos 3 vías de respuesta, por decirlo así de un modo muy cartesiano. Nada originales, pero intentando cultivar esos 3 distintos enunciados que os resumo inmediatamente. El primero era lo que llamábamos desaparecer en lo común. Desaparecer en lo común, para que se entienda muy rápidamente. De algún modo de lo que se trataría es de sustituir la obligación de ser alguien, de producirse a sí mismo, de cultivar esa emprenduría consigo mismo, sustituir ese mandato de ser alguien por explorar, por la exploración de la posibilidad de otra modalidad de ser que pasa por ser nadie, en la que lo nimio de lo nadie no es ninguna aniquilación del ser, sino otra modalidad de ser. Ser nadie, no ser alguien, ser nadie. Aquí es donde tendrían cabida pues todas las literaturas recientes sobre el valor del anonimato, sobre lo que el Santi López Petit llama la potencia del anonimato. Ser nadie. Intentar reconducir esa producción de sí
hacia un cuestionamiento del sí, convirtiéndolo en nadie. Eso no es nada fácil y puede que ni siquiera sea posible. Entre otras cosas porque para ser nadie necesitamos a los otros, necesitamos a tantos otros para poder perdernos entre esos otros, para desaparecer dentro de esa comunidad. Es decir, necesitamos pensar los otros en unos términos adecuados para poder mezclarnos con ellos y desaparecer en esa mezcla, ser nadie, en la medida en que ingresamos en esa mezcolanza. Y decía que eso quizás sea muy difícil, hartamente difícil, en tanto que los otros están ya hiperconsignados. Los otros son los otros competidores, los otros son nuestra competencia, mediada por la positividad, Es decir, el otro es aquel cercano con el que comparto espacios y en los que celebro sus selfies. Pero no nos engañemos, cada like que yo doy a su selfie no es un reconocimiento del otro, es un modo de yo continuar levantando la mano, dando cuenta de que estoy en ese espacio que no es tanto de reconocimiento como de aparición de uno mismo. Es una caricatura para dar cuenta de hasta qué punto, decía, el otro está hiperconsignado como el otro con el que compito, aunque sea mediante una lógica smile de cordialidad feliz y de supuesta simpatía, pero el otro es mi contrincante en esa autoproducción. Y está tan hiperconsignado en esa clave que va a ser muy difícil habilitar al otro con otros matices, como para que yo pueda mezclarme con él hasta ser nadie. Hay un pensador italiano, Roberto Espósito, fantástico, muy recomendable, que viene trabajando de hace muchísimo tiempo la artificialidad del dispositivo persona, como la noción de persona es un constructo cultural, ¿no? Pero claro, es un constructo cultural tan hiperinoculado, está tan hiperinstalado en nuestro ADN como lo está la ontología de la operatividad, según la cual nos creemos que somos aquello que hacemos. Entonces, desde la preeminencia de ese dispositivo persona, ser nadie se antoja como un horizonte plagado de minas. Pero hay que explorarlo. Y el pensamiento contemporáneo lo está haciendo. Estoy apelando al anonimato como área temática, que en esa clave creo podéis entender que efectivamente está creciendo un pensamiento ahí, ¿no? Un pensamiento sobre el anonimato. Acaba de aparecer en catalán, en una colección nueva de ensayo, un trabajo en esa dirección, un buen trabajo porque hace cartografía de este asunto, titulado El intruso. Volvemos al flaner baudelairiano. Ahí hay una línea que hay que transitarla. Una segunda línea que también reconoceréis que es una línea muy prolífica en estos últimos años, pasa naturalmente por intentar reconocer el máximo calado posible a la suspensión del hacer, suspender el hacer. Me estoy refiriendo a toda la apología a la que hemos asistido en estos últimos años al valor de hacer nada. Pensada todavía dentro de la lógica de la ontología de la operatividad, hacer nada, en la que la nada es el producto de un hacer.
el escribiente de Melville convertido ya en merchandising, hay tiendas de la central, de librerías con los eslogans del personaje Melville, de Barthélemy. Es un acto, no es una acción, pero es un acto. El prefiero no hacerlo es un acto. Y tantísimos ejemplos, ¿no? Joanet sacó un libro en acantilado, ¿no? Sobre todo los artistas sin obra, ¿no? Hacedores de nada, ¿no? Vilamatas los ha novelado, etcétera, etcétera. Como sabéis, es un tema muy recurrente, tan recurrente que incluso hay ya muchos manierismos sobre ese tema, incluso merchandising, ¿no? Pero hay que insistir en eso, hay que insistir, porque de lo que se trata justamente es de superar la falsa relación de identidad entre suspender el hacer como un modo de reivindicar el derecho de fatiga, Hay que desvincularlo de la tradición del elogio de la pereza de Paul Lafargue y compañía, o incluso Bertrand Russell. Hay una larguísima genealogía de pensamiento que defendía la pereza, el dejar de hacer. Paul Lafargue puede ser quizá el nombre más emblemático, ¿no?, de esa tradición. Pero daos cuenta que en esa tradición lo que se defendía a fin de cuentas era la importancia de incrementar los tiempos liberados, la importancia para desplegar la naturaleza humana en plenitud de disponer de mayor tiempo libre, de mayor tiempo de ocio, en tanto que tiempo no productivo, ¿no? Pero es que no es eso lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos más tiempo libre, pero si no tenemos trabajo, ¿qué tiempo libre vamos a necesitar? Si precisamente el mercado lo que quiere es que estemos muy liberados, para que sintiéndonos supuestamente liberados podamos aplicarnos en la producción de sí, colmando nuestros deseos y movilizándonos para colmar nuestros deseos, que es lo que nos hace productivos. ¿Entendéis? Nosotros no necesitamos más tiempo liberado, porque en verdad estamos ya abandonados a un tiempo liberado en términos radicales. Lo que nos hace productivos es precisamente que tenemos que colmar ese tiempo liberado. Por tanto, no es la misma lógica Lafargue la que nos interesa a la hora de transitar ahora esta segunda alternativa, la de suspender el hacer nada, ¿no? No pasa por incrementar el ocio, el tiempo de ocio, el tiempo libre, el tiempo disponible. Si tiempo disponible tenemos un montón y ¿qué hacemos? Generar proyectos y más proyectos. Sencillamente lo enuncio porque quiero dar paso ya a la segunda parte, porque es que no sé, ¿no? Estamos en... Una vía, desaparecer en lo común, ser nadie. Segunda vía, suspender el hacer nada, con esas correcciones, no entro ya en más detalles, disculpad. Tercera vía, que me parece súper pertinente, lo que en el ensayo expreso bajo la denominación elucubrar la muerte. Y digo elucubrar la muerte para no confundirla con el morir. Claro, es una tentativa emancipatoria, esta tercera, que debíamos plantearla. Si el escollo en el que nos habíamos ubicado era el de cómo emancipar a la vida de sí misma cuando era ella la que se autoexplotaba, es decir, cómo emancipábamos a la vida de sí misma, insisto, plantear la posibilidad de que la emancipación pase por el protocolo de levantar la mano contra uno mismo, citando a Jean Améry, pues hay que plantearla. La muerte es emancipatoria frente a esa vida que se autoexplota. Y aquí, no sé si por suerte o no, pero no lo es.
No lo es. Levantar la mano contra uno mismo no lo es. No lo es porque el programa Do It, en tanto que gobierno absoluto de la vida, es un programa ideológico. El programa Do It es un programa ideológico para gobernar la vida tan totalizante, tan absolutista, que incluso contempla la idea de muerte. De tal modo que no hay muerte emancipadora, porque la idea de muerte está contenida dentro del programa ideológico Do It. Y está contenida sencillamente porque, lo digo de un modo brutalista a propósito, si te suicidas, por un lado, lo haces porque eres un fracasado, porque no conseguiste producirte a ti mismo, porque no te aplicaste en la lógica del smile, de la felicidad y de la positividad, porque no leíste suficientes libros de autoayuda o no te dopaste lo suficiente, porque tenías todas las herramientas, la libertad, la positividad como consigna psicológica y el dopaje como dispositivo tecnológico. Lo tenías todo para salvarte y hacerte a ti mismo. Por tanto, si levantas la mano contra ti mismo en lugar de cuidarte a ti mismo, eres sencillamente un fracasado. No merecías tampoco tener una vida. La muerte no te emancipa. Está ya consignada como fracaso. Y en el otro extremo, el otro suicida, que es aquel que se autoinmola, evidentemente es la catarsis absoluta del propio programa Do It, ¿no? Que precisamente para ser alguien lo que decide es resolver esa necesidad de ser alguien mediante el gesto definitivo de ser alguien mediante la autoinmolición, ¿no? El suicida islámico. ¿Entendéis a lo que me refiero? Es decir, la idea de muerte está contenida dentro del programa Do It, de tal modo que no es una idea capaz de desplegar un horizonte de emancipación porque está gobernada. Frente a esa nueva dificultad, por eso proponíamos como tercer despliegue esta retórica incómoda de lucubrar la muerte, que no es más que un modo de sugerir que la muerte ya tampoco nos pertenece, ¿no? Si morimos somos o unos fracasados o una encarnación paradigmática del propio programa Do It, hazte a ti mismo mediante un gesto absolutamente radical, emblemático, ¿no? En tanto que la muerte ya tampoco nos pertenece en este programa de vida. Lo que seguro todavía nos pertenece es la capacidad de pensarla, elucubrar sobre ella. Elucubrar sobre ella significa, sobre todo, daos cuenta, salvarla de ningún programa de vida. Es decir, elucubrar la muerte significa continuar pensándola en lo que es, algo que no pertenece a la vida. ¿Entendéis a lo que me refiero? La muerte no es de esta vida, ni de ninguna, tampoco de la vida gobernada por el programa Do It. La muerte es una fuera de la vida, y sin embargo, siendo una fuera de la vida, tenemos la capacidad de pensarla. Bueno, hubo quien incluso planteó que estamos aquí para pensarla, ¿no? Heidegger, ¿no? ¿Entendéis a lo que me refiero? Pensar la muerte es un modo de pensar algo fuera de esta vida, en tanto que la muerte no pertenece ni a esta ni a ninguna vida. Es el verdadero afuera de cualquier vida. Quizá muriendo no nos emancipamos, pero lucubrando sobre la muerte estamos pensando fuera del programa. Estamos pensando fuera de la vida, estamos pensando aquello que es irreductible, absolutamente irreductible, porque no nos pertenece, la muerte no nos pertenece, jamás. Y en esa no pertenencia está fuera de cualquier programa.
¿Cómo estáis? Tú te enfriaste, no... Bueno, os decía, acelero un poco, porque llevamos 1 hora, ¿no? Y más. Os decía, ahí quedan planteadas una serie de cuestiones, las que ahora resumía, con todos sus atropellos, sus limitaciones, sus inconvenientes. Segunda parte. Continuando en la misma tesitura de entender que lo único pertinente es preguntarnos qué nos ocurre, pudiera ser que todo lo que os he planteado, como sugería al principio, estuviera pecando de un prejuicio, estuviera pecando de que para emancipar a la vida de cualquier soberanía, de cualquier poder, hay que partir de una ontología de la operatividad, de un análisis del hacer, ¿no? De un análisis del trabajo, que es aquel que nos permitía percatarnos de que la última modalidad del trabajo es el autotrabajo, ¿no? Y si el punto de arranque fuera directamente otro, sin caer en la trampa de respetar el prejuicio de la ontología de la operatividad, ¿me seguís? Según la cual soy lo que hago. ¿Por qué no intentamos partir de otro supuesto? Para continuar preguntándonos lo mismo, ¿qué nos ocurre? ¿No? Porque yo en verdad me siento mal, ¿no? Padezco malestar, estoy inquieto. Entonces, para responder qué es lo que me ocurre, ¿debo partir de un análisis del hacer? ¿No puedo partir de otro parámetro? ¿No puedo partir de otro modelo ontológico según el cual yo no soy lo que hago, sino que soy en tanto que estoy? De una ontología de la inoperatividad, decía. Claro, aquí resuenan muchas cosas, suspender el hacer, etcétera, ¿no? Evidentemente estoy retomando partes del ensayo sobre la fatiga, pero ahora partiendo desde esta otra óptica. Vamos a intentarlo, arrancar desde esta otra óptica. Ahí es donde, ¿en qué podría consistir pensar qué es lo que nos ocurre conservando el supuesto de que mi condición ontológica es la de que soy en tanto que estoy y no en tanto que hago algo? El único modo de casar estos dos elementos, ¿qué me ocurre? Y respetar una ontología de la inacción, de la inoperatividad, soy en tanto que estoy. Entonces, ¿qué me ocurre? ¿Por qué estoy mal? ¿No? La suma de estos dos elementos es lo que entiendo que inevitablemente nos obliga a algo absolutamente artificial, como es pensar el tiempo. Pensar el tiempo. No hay nada más poco natural que pensar el tiempo. Volveré a este enunciado que era el titular de la charla. Si yo quiero conservar una ontología según la cual soy en tanto que estoy, no hay más remedio que pensar en qué consiste estar. ¿Cuál es vamos a decirlo bersonianamente, ¿no? la durée, ¿no? ¿En qué consiste este estar? ¿Entendéis en qué sentido la combinación del interrogante que hay que responder y la voluntad de partir desde este nuevo supuesto nos conduce inevitablemente a pensar el tiempo? A pensar el tiempo. En lugar de pensar la acción, el trabajo, el homo faber,
pensar las experiencias de temporalidad, pensar cómo soy tiempo. Ok, pues venga. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es nuestra experiencia del tiempo? No hay duda, dictadura del presente en términos radicales. Vivimos en un presentismo absoluto, el de la actualización, ¿no?, de nuestras prótesis tecnológicas, de nuestro auto-editing en redes, de la cultura del proyecto. En otras palabras, para acelerar un poco, nuestra experiencia de tiempo a día de hoy es una experiencia huérfana de cualquier régimen de historicidad. Nuestra experiencia de tiempo es una experiencia de tiempo sin historicidad. La historicidad, François Hartog, etc., la historicidad es aquel régimen de tiempo que permite, el que sea, porque hay muchos regímenes de tiempo, aquel régimen de tiempo que permite que el presente nunca esté solo, que el presente mantenga algún tipo de relación, el que sea, pero algún tipo de relación con el pasado y con el futuro. Eso es un régimen de historicidad. Y hay muchos posibles regímenes de historicidad. La modernidad, para que me entendáis rápidamente, la modernidad es aquella que pensaba el pasado como aquello que tiene que ser trascendido, ¿no?, quemado, abandonado, superado. Y el futuro es el territorio de lo nuevo que ha de sustituir este tiempo pasado, de tal modo que el presente es la mera transición entre lo antiguo y lo nuevo, que es lo inexplorado, lo no experimentado. Pero dentro de la modernidad hubo también programas que pensaron otros regímenes de historicidad distintos, qué sé yo, los decadentistas o incluso William Morris, ¿no? El futuro tenía que ser un reencuentro con determinadas tradiciones del pasado, y la tarea del presente es la rehabilitación de esas tradiciones del pasado para construir una alternativa de futuro neomedieval. ¿Me seguís? Hay muchos modos de combinar relaciones entre presente, pasado y futuro. La cuestión es que el presente no quede aislado, que mantenga alguna relación, aunque sea de quema, la carta al padre de Kafka, ¿no? El pasado es aquello que ha de ser radicalmente abandonado, quemado, es el territorio de lo que ha de ser destruido. Pero eso es una relación con el pasado. El pasado es mi enemigo, ok, pues tu enemigo. Pero el presente tiene esa relación con el pasado, de enemistad, ¿no? Y lo mismo para con el futuro. ¿Qué sucede a día de hoy? Que el presente en el que quedamos instalados es un presente sin ninguna historicidad. No mantenemos ninguna relación ni con el pasado ni con el futuro. Con el pasado no mantenemos ninguna relación. Y la prueba más evidente es el excesivo protagonismo que tiene el pasado. Hasta tal punto no tenemos ninguna relación con el pasado que lo único que hacemos con él, como no sabemos construir una relación determinada con él, lo único que hacemos con él es acumularlo. Y claro que hay mucho pasado a nuestro alrededor. Todo lo museizamos, todo lo acumulamos, cultura de archivo, pero esa misma acumulación de pasado no es sino una elocuencia, insisto, de que no sabemos qué hacer con él, más allá de soportar su carga. El pasado no está ahí para que lo acumulemos, el pasado está ahí para que hagamos algo con él, para que nos pronunciemos respecto a qué pasado nos interesa y cuál no, y por qué nos interesa, no para acumularlo, no para cargar con él como Atlante, ¿no?, para cargar con el pasado a cuestas, vamos a decirlo a lo Didi Uberman. Cultura de archivo, cultura de archivo tiene que ver con otras cuestiones también, pero tiene que ver también con eso.
La efervescencia de la cultura de archivo es otro síntoma de esta ausencia de historicidad. De tal modo que el pasado lo conservo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, que es muy insensato. Conservo el pasado porque es de tal magnitud la pobreza de la experiencia del presente, es de tal magnitud la pobreza de la experiencia del presente, que eso me hace sospechar que en el interior de cualquier pasado hay un resto de valor, un resto de significación que no está a mi alcance, pero que está ahí depositado. Y por eso tengo que conservar todo el pasado. ¿Entendéis? Pero en realidad no reconocemos ese valor en el pasado. Sospechamos que está en él y por eso acumulamos todo el pasado. La caricatura más emblemática de esa acumulación de pasado son nuestros archivos de fotos en nuestras computadoras, ¿no? Acumulamos, o en los teléfonos móviles, ¿no? Hasta que dice, acumulamos fotos y fotos que no sabemos por qué las acumulamos, ni qué día vamos a hacer gestión, ni si tuviéramos que hacer gestión, en qué consistiría esa gestión. Pero acumulamos esos falsos testimonios, porque no son testimonio de nada. ¿Entendéis a lo que me refiero? La pulsión museográfica contemporánea, que hace que aparezcan museos de todo, de cualquier cosa, en cualquier parte, desde el Museo de la Aceituna al Museo de la Anchoa, aparecen museos por doquier y de cualquier cosa. Que es lo que Baudrillard denomina una estrategia fatal, porque pone en evidencia hasta qué punto el presente se siente huérfano, buscando los padres que no le corresponden. Es decir, incluso en términos jurídicos, leyes de memoria, incluso en términos patrimoniales, ¿no? El pasado está hiperpresente, pero en el hiperpresentismo del pasado, el pasado solo es presente, solo es carga en el presente. No tenemos ninguna relación con él, no sabemos qué relación mantener con él. ¿Y qué decir para con el futuro? El futuro está prohibido hablar. El futuro no existe. Primero, por condición antropocénica, ¿no? Por desastre ecológico. En segundo lugar, por precariedad. Suficiente hago con sobrevivir al día. Desde la cultura del proyecto, yo no puedo estar pensando en el proyecto del futuro, estoy pensando en que este proyecto sea capaz de solventarse adecuadamente. Tenemos prohibido pensar en el futuro, como no sea, eso sí, en términos apocalípticos. No, claro. La cultura de masas ha dado buena cuenta de ello desde muchísimo tiempo, con las series televisivas o los productos Hollywood, ¿no? Si pensamos algún futuro distinto del presente extendido, este futuro es un futuro poblado por Walking Dead, o un futuro en el que Manhattan aparece congelado o en llamas, que es un modo de decirte no pienses un futuro distinto del presente extendido. Y si piensas algo distinto, va a tener que ser distópico. No, si hay think tanks y budget descomunal para garantizar la colonización de exoplanetas, es verdad. Y hay una investigación brutal para dar con las pastillas de la inmortalidad, es verdad. Por tanto, hay sueños de futuro. No es verdad, no os engañéis. O sea, la exploración de exoplanetas y la pastilla de la inmortalidad, que son objetivos científicos reales, que se llevan un presupuesto de investigación absolutamente desorbitado, no
no representan horizontes de futuro. Son dilaciones del presente. Son perpetuaciones del presente. El sueño de inmortalidad es justamente absolutamente elocuente al respecto, ¿no? La inmortalidad es hacer lo presente infinito, hacer infinito al presente, ¿entendéis? Los futuribles que están en juego no son futuros. Paradójicamente, los futuribles que están en juego son presentistas. Son presentistas. No construyen una otredad temporal, sino que extienden el presente. Aspiran a hacerlo mediante la robótica y la nanotecnología, hacerlo, diseminarlo ad infinitum. Es el presente mejorado en el mejor de los casos, pero no es el futuro. Los futuribles no son el futuro, son el presente mejorado para aquel que lo tenga a su alcance. Todo esto es mucho más complejo, evidentemente, y está lanzado así de un modo abrupto. Pero vuelvo al punto de arranque en esta segunda parte. Nos preguntábamos qué es lo que me ocurre intentando conservar una ontología de la inoperatividad, por tanto intentando conservar que yo soy aquel que estoy y por tanto cómo estoy, en qué consiste mi estar, es decir, mi experiencia de tiempo, y en ese análisis es donde mi experiencia de tiempo se identifica con una experiencia sin historicidad, como una experiencia de presente absolutista, de presente sin pasado y de presente sin futuro. Por tanto, igual que antes nos preguntábamos cómo emancipo a la vida de sí misma, igual ahora puedo retraducir eso en otra pregunta que continúa siendo el anhelo emancipatorio, pero con otra pregunta que es de un alcance más humano, ¿no? ¿Cómo podría construir otras experiencias de tiempo distintas de este tiempo presente sin historicidad ninguna? Estoy planteando lo mismo, pero lo estoy colocando en unas coordenadas que dan un poco de oxígeno, ¿no? ¿Me seguís? Pues en esas estamos. Vamos a intentar explorar cómo podríamos generar otras temporalidades distintas de esta temporalidad presentista del productivismo en tiempo real, de la cultura del proyecto, que emerge de una ontología de la operatividad, y sencillamente ensayar modos de estar, es decir, modos de ser tiempo, y ser tiempo significaría recuperar historicidad, es decir, hacer que en nuestro tiempo real, el presente, mantenga alguna relación con el pasado y con el futuro. Esta es la nueva tesitura. Y en esta nueva tesitura, y voy a terminar con esto para dar margen también a que en esta tesitura se me ocurren de nuevo, como sucedía con la fatiga, se me ocurren distintas líneas, derivas, líneas para ser transitadas, decíamos antes, exactamente igual. El primero es desorden, lo diré muy rápidamente. El primero es desorden, y desorden es sencillamente expresar que una de las vías para experimentar, explorar otras temporalidades puede pasar por no discutir, sino jugar con el tiempo. Y jugar con el tiempo significa desordenarlo, y desordenarlo es, por ejemplo, aplicarse en la anacronía, que es un concepto que desde el pensamiento contemporáneo y desde la historia del arte, la teoría del arte en estos últimos años, se ha puesto en juego. ¿Y a razón de qué? ¿A razón de qué? ¿Por qué hay esa rehabilitación del concepto de anacronía? Claro, porque es que es un modo de invitarnos a aprehender
que los modos de conjugar el tiempo son infinitos, que como decía Nietzsche, el tiempo hay que colocarlo siempre en un plano, no en una línea. Si lo colocamos en una línea, pudiera ser que con el pasado, por ejemplo, solo pudiéramos vincularnos con aquel que nos es cercano, porque el pasado demasiado lejano nos queda demasiado lejano. Pero si el pasado deja de ser una línea y pasa a ser un plano, se convierte en una constelación de huellas que están todas al mismo alcance. De tal modo que en el presente podría arribar la luz de estas estrellas de un tiempo en el plano, por lejanas que pudieran parecer. ¿Me seguís un poco en qué sentido estoy diciendo que primera vía es esa, jugar con el tiempo, combinarlo de modos absolutamente dispares? Ernst Bloch hablaba de huellas anticipatorias, el gran teorizador de la utopía, hablaba de huellas anticipatorias, buscar en el pasado lo que no sucedió en el pasado, lo que en el pasado anticipa lo que todavía no, decía, el todavía no, es decir, hallar el futuro en el pasado. Si es evidente que esa posibilidad ha estado siempre abierta, ¿cómo no entramos en ese juego? ¿Cómo no jugamos a eso? Si es evidente que esa posibilidad siempre estuvo abierta. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar las huellas anticipatorias? En el recuerdo de los vencidos. ¿Cuáles son los futuros que nunca fueron? Los futuros imaginados por los vencidos, que en la medida en que fueron vencidos, su imaginación nunca se consumó. Por tanto, en el pasado hay infinidad de futuros latentes. Un solo ejemplo de cómo hay que desordenar el tiempo. Desordenarlo. Y desordenándolo reaparecerá el pasado y reaparecerá el futuro, por ejemplo, encontrando futuros en el pasado. De ese modo el pasado deja de ser una mera carga de todo el pasado y pasa a ser el pasado en tanto que depósito de posibles futuros. ¿Qué pasado me interesa? Allá donde hay futuros. Ya no tengo que coleccionarlo todo, ya no tengo que musearlo todo. Ya sé qué relación quiero con el pasado, desde el desorden, desde el principio del desorden. ¿Entendéis? El presente ya no está aislado desde el principio del desorden. El presente es el momento de búsqueda de futuro en el pasado, por ejemplo. Hay otras posibilidades, combinatorias, conjugaciones. Esta es una. Segunda vía para ensayar otras temporalidades, más allá del desorden. Segunda vía. Bueno, la segunda y la tercera es las que me gusta llamar respectivamente fuego. La primera, fuego. Que no os creáis, que es súper, parece que, claro, evidentemente, cómo no, una experiencia del tiempo como tiempo fuego, ¿no? Una experiencia del tiempo como tiempo que ya no va a ser tiempo banal, sino tiempo lleno, en tanto que es tiempo fogoso, ¿no? El tiempo fuego es el instante, ¿no? Pero claro, el instante es el tiempo del acontecimiento, ¿no? El tiempo fuego es el acontecimiento. Y la filosofía del acontecimiento es una filosofía que tiene una dilatada trayectoria. Entonces, ¿qué diablos estoy planteando? Si eso está hiperformulado y además vinculado directamente con la apología del olvido del valor y la apología del vive en tiempo real, posmoderno. Esa es la filosofía del acontecimiento. Rusonianos, de una supuesta condición natural, uno no sabe qué hacer. Lo normal es que uno no sepa qué hacer consigo mismo, más allá de ser el mismo, ¿no? Y precisamente por eso es por lo que desde la ontología de la operatividad lo que hacemos en última instancia es favorecer que alguien lo diga por nosotros. Y ese es el fundamento del poder. Ahí nace el poder. El poder es cuando se nos dice que somos lo que hacemos, pero como no sabemos qué hacer, alguien va a decir por nosotros qué es lo que podemos hacer.
Y esta reflexión me parece absolutamente crucial. Hago aquí otra nota. En realidad, el único imperativo que nos obliga es pensar el poder. Por tanto, el ensayo sobre la fatiga, el ensayo sobre temporalidades, que es de lo que quiero hablar en la segunda parte, todo esto son en realidad eufemismos de esa reflexión sobre cómo opera el poder. Estoy mezclando ya cosas, pero... Bueno, no voy a extenderme en la descripción de cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a esta última modalidad del trabajo convertido en autotrabajo, articulado a través de lo que en el ensayo denomino la ideología do it yourself, ¿no? La ideología do it. Hay muchísimos escenarios de fondo que han conducido en su convergencia al triunfo apoteósico de esta ideología del hazlo por ti mismo y para ti mismo, hazte a ti mismo, el trabajo convertido en este esfuerzo do it yourself, ¿no? Hay muchos elementos. Es que yo puedo estarme aquí como ¿cómo se llaman los del festival este musical? O sea, igual, ¿eh? Por ejemplo, lo que se ha denominado la pospolítica, ¿no? En términos casi matemáticos, para resolverlo muy rápidamente. La pospolítica, como sabéis, es esa condición en la que dicen que históricamente hemos quedado instalados de un modo innegociable, según la cual ya no somos sujetos políticos, sino pospolíticos, y somos pospolíticos por lo siguiente, porque caído el muro de Berlín, terminada, cancelada la colisión entre bloques antagónicos, triunfa un solo bloque que se convierte en hegemónico, y al decir Fukuyama tan hipercitado, se detiene la historia en tanto que todo va a ser más de lo mismo, ¿no? No hay modelo alternativo. En la medida en que la experiencia política era posicionarse en relación a un antagonismo entre modos distintos de estar juntos, cuando no hay modos distintos ya no hay necesidad de decisión, ya no hay necesidad de experiencia política. Ingresamos en otra condición, denominada pospolítica, que reduce lo político a las decisiones personales. Claro, el problema político, cuando se nos dice que el modelo hegemónico es hegemónico y absolutista y totalizante, es que es responsabilidad de todos hacerlo sostenible. Y se convierte la política en la pospolítica de sencillamente tomar cada uno las decisiones que considere oportunas para que ese modelo sea susceptible de ser perpetuado. Por ejemplo, convertirnos en responsables de la sostenibilidad ecológica, ¿no? Esa es la condición pospolítica, ¿no? Que traslada al individuo la responsabilidad de tomar pequeñas decisiones para entre todos hacer sostenible el modelo. No pensar otro modelo, sino hacer sostenible el único. Y eso depende de ti, de que te comportes adecuadamente, a partir de pequeñas decisiones que son personales, ¿no? O sea, la pospolítica es la política del abandono. El sujeto queda abandonado a sus decisiones, ¿no? Y eso es, lo digo para no malinterpretar el triunfo de la ideología do it solo en clave de cómo ha evolucionado la explotación, ¿no? Y cómo finalmente, sencillamente, por deseo acumulativo, ha convertido en trabajo en autotrabajo. No, la soledad del sujeto do it, el narcisismo del sujeto do it, procede de muchos frentes simultáneos, no solo de la evolución del trabajo, también de la emergencia de esta condición pospolítica que lo abandona a la toma de decisiones individuales, ¿no? Y tantísimos otros elementos entran en juego para que la ideología do it
se consolide de un modo aplastante. Evidentemente que el otro gran frente es la crisis institucional. El no nos representan, ¿no? La crisis de la esfera institucional. Este es un tema muy importante porque yo creo que no podemos continuar chillando que no nos representan sin ser conscientes de lo que eso conlleva, de la obligación que eso comporta. Por tanto, me regalo un minuto para plantear eso que llamo crisis institucional como otro elemento que está detrás del triunfo de la ideología del do it yourself. En nuestro modelo epistemológico, el de nuestra tradición occidental, las nociones de valor, vamos a llamarlo así, las nociones de valor, es decir, qué es lo bello, qué es lo justo, qué es lo bueno, nuestro sistema de creencias, si queréis llamarlo así, se deducen de la experiencia, Es desde la experiencia que deducimos qué es bueno, qué es justo, qué es bello, lo cual es una metodología epistemológica atractiva, ¿no? Con unos grados de fiabilidad importantes, ¿no? Pero es una metodología que también conlleva unas enormes cargas, ¿no? Porque pone a la vida a trabajar, ¿no? Hago la caricatura, uno no puede levantarse diariamente y decir, bueno, a ver hoy lo que va a ser lo bello, a ver hoy cómo destilo de la experiencia del día qué va a ser lo justo, ¿no? Uno no puede estar destilando valor constantemente. La vida quiere vivir y no construir sentido. ¿Entendéis a lo que me refiero? La vida no quiere estar ocupada, hiperocupada en la construcción de valor. Quiere descansar sobre un sistema de valores y vivir, ¿no? Entonces, precisamente para gestionar ese conflicto es por lo que creamos una esfera institucional. La esfera institucional no es sino la esfera depositaria del valor deducido de la experiencia, con el objetivo de que depositada ahí liberamos a la vida de tener que estar destilando sentido constantemente y poder levantarnos con un cierto sosiego. Pero evidentemente el pacto es que la esfera institucional nos administre el regreso del sentido. Cuando yo tengo necesidad de sentido, acudo a la bodega donde lo había depositado, la esfera institucional, y esta me lo regresa. Yo me levanto por la mañana, tengo necesidad de belleza, tengo inquietud sensible, tengo necesidad de experiencia estética, voy al museo y la esfera institucional me la garantiza, por ejemplo. ¿Qué sucedió? Que la esfera institucional nos traicionó. Nos traicionó en tanto que el sentido que conservó lo especializó con tal de conservar cada uno de los agentes de la esfera institucional su condición hegemónica, y la Iglesia le dice al museo, yo no diré nada de la verdad estética, tú no digas nada de la verdad teleológica. ¿Y qué sucede? Que esa especialización del sentido provoca que a día de hoy, cuando tenemos necesidad de sentido transversal, complejo, no hay esfera institucional que nos la responda porque está atomizada. Y hay muchas realidades contemporáneas que nos obligan a demandar sentido complejo, transversal, ¿no? Bioética, por ejemplo, ¿no? Nanotecnología, la procreación subrogada, ¿no? Hay cantidad de temas que son complejos. Pero la esfera institucional conserva sentido solo especializado, en campos especializados. Y de otro lado conserva sentido no solo atomizado y especializado, sino que lo conserva anticuado. Es decir, la esfera institucional se mostró poco dispuesta a un reset periódico, a una actualización periódica de sentido, lo cual era condición sine qua non del pacto que habíamos hecho con la esfera institucional, entre otras cosas porque el sentido se deducía de la experiencia, con lo cual una periódica actualización del sentido era condición indispensable.
Esa es la razón por la cual no nos representan. Porque la esfera institucional conserva un sentido viejo y atomizado. ¿Qué sucede? Pues que eso de nuevo nos arroja a la soledad del hazlo por ti mismo. Si volvemos al origen de cuál era nuestro modelo epistemológico, deducíamos valor de la experiencia. La esfera institucional no nos administra de regreso ese valor, tenemos que volver a producirlo. Tenemos que ponernos en marcha para producir valor. Tenemos que tomar la palabra. Quedamos tan arrojados a la soledad como quedábamos arrojados desde la pospolítica o quedábamos arrojados desde la última modalidad del trabajo convertido en autotrabajo. ¿Entendéis en qué sentido estoy intentando reconstruir un paisaje muy poliédrico en el que son muchas las líneas de fuerza que en su confluencia generan el triunfo apoteósico ya irrevocable de esa ideología do it yourself, hazlo por ti mismo y para ti mismo? Porque estamos solos en la producción de valor, estamos solos en tanto que sujetos pospolíticos, estamos solos en tanto que el último trabajo es autotrabajo. Decía que lo de no nos representan me parece francamente imprescindible proclamarlo, pero que conlleva unas hipotecas, decía. Es una nota, vuelve a ser una nota al pie, pero daos cuenta que es en términos generales lo que ha sucedido, que como la esfera institucional no nos regresa el valor y tenemos que volver a tomar la palabra y, como dice Marina Garcés, reabrir la guerra del valor, que significa volver a producir valor, ¿no? Volver al principio. Claro, eso, frente a eso, en verdad, se produce una disyuntiva. En términos, vamos a decirlo así, cuantitativos, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la respuesta mayoritaria, cuantitativamente prioritaria, ha sido: oye, pues me olvido del valor. Menuda tarea, ¿no? Me olvido del valor. Y ingreso en un relativismo, en un grado cero de la ideología, ingreso en una versión ordinaria del sofismo. Es lo que da pie al relativismo posmoderno, al nihilismo posmoderno, ¿entendéis? Me olvido de la cuestión del sentido, me olvido de la cuestión del valor, porque tengo que volver a producirlo. Decía, no nos representan, conlleva un trabajo, conlleva el trabajo de reabrir la guerra del valor, de volver a discutir, volver a deliberar en qué consiste el valor. Tenemos que volver a deliberar eso. No es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es, y es comprensible, que se imponga la pereza frente a esa tarea y que en términos mayoritarios sea más cómodo olvidarse del valor. Eso es el posmodernismo. Posmodernismo, cualquier definición es peyorativa y se puede definir de muchas maneras, ¿no? Desde la epistemología habría que definirlo, creo yo, desde esta perspectiva, ¿no? Desde una filosofía económica hay que definirla en términos de espectáculo y de trabajo inmaterial, naturalmente, pero todo eso convive perfectamente. Bueno, no me alargo en todo este tipo de diagnósticos que en verdad yo creo que son suficientemente compartidos, y la cuestión es que evidentemente este arrojo a la pospolítica, a tener que volver a tomar la palabra para producir valor y al nuevo trabajo convertido en autotrabajo es lo que nos tiene hipermovilizados full time 24/7, Jonathan Crary, ¿no? 24/7 conectados, ¿no? Sabéis que hay patologías ya diagnosticadas con su propia nomenclatura, del tipo de las angustias que te produces si no tienes un enchufe para cargar el móvil a un perímetro menor de los 2, 3, 10 metros. O sea, eso está ya diagnosticado. O sea, la angustia que aquí no hay ningún enchufe, puta, ¿no? O sea, puede que se me acabe la batería y no tenga opción, ¿no? Esa hipermovilización es angustiante, naturalmente es angustiante, ¿no? Genera hiperactividad, genera
genera fatiga, genera cansancio. El índice para dar crédito de que el resultado de este arrojo que deja al sujeto sin sujeción ninguna, no está sujeto a nada, está absolutamente lanzado a un abismo alocado, porque es el abismo del cuidado de sí. Es el abismo del cuidado de sí, que se ha convertido en el alienante, ¿no? Decía, genera fatiga, y los índices son pues, los porcentajes de depresión, ansiedad y suicidio que están objetivados en todos los análisis. Evidentemente, la propia ideología Do It es absolutamente consciente de que conlleva una consecuencia de fatiga. Es absolutamente consciente. Precisamente porque es absolutamente consciente, tiene también armada la respuesta a esa consecuencia de fatiga. Y la respuesta tiene una doble naturaleza. Por un lado hay una respuesta de orden discursivo, que no es sino la literatura de la autoayuda, según la cual tenemos que aferrarnos al eslogan del smile perpetuo, sonríe o muere, la positividad. La positividad es el reset ideológico del programa Do It, la positividad. Optimiza la situación, no pasa nada, reincorpórate. La autoayuda sostenida, nutrida en este elogio de la positividad, en este elogio absolutamente insensato del imperativo de felicidad. ¿Quién ha dicho que debamos ser felices? ¿Dónde está escrito que debamos ser felices? ¿Que debamos angustiarnos para producir felicidad? ¿En qué sagradas escrituras quedó sellado el horizonte de lo feliz como horizonte inapelable, indiscutible? Hay pues una herramienta de orden discursivo, que es este eslogan de la positividad, este imperativo del smile, esta muleta de la autoayuda, para que solo desfallezcas lo imprescindible. Y si no consigues producirte a ti mismo de un modo satisfactorio, en verdad es porque eres poco capaz, porque tienes todas las herramientas para empoderarte, para ser ese emprendedor de ti mismo, con precariedades materiales, pero al fin y al cabo la iniciativa alimentada en la positividad debería serte suficiente, ¿no? Con lo cual la presión del fracaso se convierte en doblemente angustiante. No hay Bildung posible, ese concepto moderno por el cual uno construía la vida como proyecto, pero de tal modo que en verdad lo fundamental no era alcanzar el objetivo de ese proyecto, sino discurrir hacia él, ¿no? Por tanto, el fracaso era relativo. El fracaso a día de hoy late a nuestras espaldas constantemente, ¿no? Solo que se reduzca el porcentaje de likes que obtenemos en el último selfie, el fracaso ya sopla nuestro cogote, ¿no? Es omnipresente, es omnipresente. Por tanto, la positividad es esa obligación de militar en la positividad. Es el reset ideológico para que podamos superar ese mal aliento del fracaso que nos acecha. Pero además de esa reparación discursiva, el programa Do It
evidentemente lo que tiene sobre todo muy bien armado es un relato, no un relato, sino un dispositivo tecnológico para afrontar la consecuencia de fatiga producida por esta hipermovilidad en la autoproducción. Y el dispositivo tecnológico para hacer frente a la consecuencia inevitable de fatiga es la farmacología. La farmacología, el doping. Somos indiscutiblemente una sociedad dopada para conservar los ritmos de esa hiperactividad de la autoproducción. Dopada en la sobreestimulación para hacernos rentables el máximo de tiempo posible y dopada para reducir al mínimo, pero en términos efectivos, mediante somníferos, los espacios de reposición, los tiempos de reposición. La industria farmacológica a día de hoy mueve una cantidad de capital equivalente o más al capital especulativo. Una cultura del dopaje. Hago aquí otra nota que debería, disculpad, haberlo mencionado al principio. Ahora mismo que estoy hablando de la cultura del dopaje, bueno, no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Como a tantas otras cosas de las que quedaban en el entredicho de lo expuesto anteriormente. Soy consciente de que en realidad no estamos hablando en términos cuantitativos de lo que ocurre a la mayor parte de la población mundial. En términos cuantitativos no, pero sí en términos cualitativos, en tanto que todos aquellos que no se ven afectados por la ideología de la autoemprenduría, que son la mayoría de la población mundial, en realidad ya fueron abandonados. En la medida en que ya fueron abandonados por la lógica de la producción, tampoco son material interesante para la última modalidad productiva, para la última modalidad del trabajo. Por tanto, tampoco son interesantes para el autotrabajo. ¿Entendéis a lo que me refiero? En realidad fueron ya abandonados a su suerte, y a medio formato expositivo se armó dentro de los protocolos ordinarios del sistema arte, pero sin duda para mí el momento central del proyecto fue lo que pasó ya a toro pasado, ¿no? Cuando me senté a redactar el ensayo de 100 páginas, porque en verdad era una idea, una cuestión que sin tenerla organizada la tenía en la cabeza, después pasé cuentas de 10 años atrás. Hacía 10 años que tenía en cartera abordar la cuestión, ¿no? Y cuando se prestó una ocasión para ello, pues se resolvió en clave expositiva, pero todos los matices de lo que quería rumiar y expresar, en verdad aparecieron después en el ensayo. Es verdad, no estoy formulando ninguna jerarquía, no estoy sellando ninguna suerte de orden de estamentos prioritarios, pero del mismo modo que digo que lo que más me interesó al rumiar esta idea de la fatiga fue lo que apareció al final en el ensayo, en la labor solitaria de la escritura, no en el proceso más colaborativo de armar un proyecto expositivo. También es verdad que lo que aparece en el ensayo solo apareció gracias a revelaciones producidas en el propio proceso de trabajo y frente a la interlocución con tantísimos artistas, ¿no? Bien, os decía, no tengo que dar por supuesto que conozcáis el ensayo. Además, el ensayo lo publiqué en una editorial que ya no existe, la editorial de una amiga, que era una editorial, una iniciativa
estilo Solar, ¿no? La editorial Iru, que era una editorial que ahora la ha absorbido Pepitas de Calabaza, lo cual es una buena noticia porque todo el fondo que quieran podrán reanimarlo un tanto, ¿no? Pero Iru era una editorial que llevaba una sola persona, ¿no? En absolutamente todo, maquetación, traducción, gestión, administración, absolutamente todo una sola persona. Pero una vieja amiga de toda la vida, entonces por eso lo hicimos ahí. Voy a ver si soy capaz en, no sé, 20 minutos resumir un poco, sencillamente para tenerlo en cartera, ¿no? Cuál era el argumentario que planteaba en aquel ensayo, para después trasladaros qué tipo de discontinuidad está provocando ahora mismo. Bueno, el ensayo sobre la fatiga, ¿qué os voy a decir, no? O sea, partía sencillamente de la exigencia que creo nos interpela a todos de reflexionar qué nos ocurre, ¿no? ¿Por qué diablos estamos hipermovilizados? O, en otras palabras, ¿por qué padecemos una inquietud insana? Una inquietud en el sentido más prolífico de la expresión, ¿eh? De ausencia de quietud, de malestar, de estado de nervios cronificado, de convicción respecto a un compromiso de productividad incesante, rumiar esa cuestión, ¿no? Que por otra parte pues ya viene siendo objeto de reflexión de unos años a esta parte desde tantísimas perspectivas, ¿no? Especialmente, evidentemente, desde la sociología, la antropología cultural, etc. Poner en orden lo que ya se ha dicho sobre el tema y en ese mismo ponerlo en orden, matizar y tomar un poco la palabra en ese asunto. Sobre todo porque no voy a hacer un resumen, voy a ir a un par de cuestiones que me parecen importantes. Sobre todo porque, por ejemplo, creo que a estas alturas herramientas que estamos utilizando se han quedado ya un tanto cortas. Por ejemplo, cuando continuamos apelando a los análisis Foucaultianos para pensar cómo podríamos habilitar mecanismos emancipatorios, esos análisis Foucaultianos, digo, yo creo que a pesar de su certeza ya no son tan pertinentes como creíamos, ¿no? Sin ir más lejos y para que se entienda fácil. Cuando Foucault subraya la naturaleza biopolítica de la gubernamentabilidad contemporánea, es decir, aquel tipo de poder que gobierna la vida diciéndole cómo debe ser la vida, ya sea diciéndole que ha de ser blanca, etéreo y de clase media, o diciéndole otra cosa, da igual. En las coordenadas de ese poder biopolítico que, insisto, gobierna la vida diciéndole cómo debe ser, en esas coordenadas, al fin y al cabo, era relativamente fácil no desplegarlo, pero sí pensarlo, en qué podía consistir la emancipación. La emancipación sencillamente podía consistir en ser de otra manera. Si la biopolítica vehiculaba unos modelos de vida, cualquier contramodelo devenía proceso emancipatorio, ¿no? Pues siendo negro en lugar de blanco, siendo mujer y siendo gay, por ejemplo. Pero es que a día de hoy los parámetros son bien distintos, ¿no?
A día de hoy, y disculpad que sea tan tajante, ¿no?, en este resumen, a día de hoy el gobierno de la vida ya no consiste en decirle cómo debe ser, sino que consiste llanamente en decirle a la vida que sea cualquier cosa, pero que se emprenda, ¿no?, que sea emprendedora de sí misma y se haga a sí misma, ¿no?, pero que se haga, sea algo, ¿no?, lo que tú quieras. En realidad al poder a día de hoy le importa más bien poco que seamos, evidentemente que los códigos de exclusión persisten, sino es que regresan, evidentemente que prejuicios que están inoculados tradicionalmente continúan inoculados, ¿no? Pero a pesar de todo ello, no nos engañemos, al poder en verdad, en última instancia, le importa poco cómo seamos. Porque aquello que nos hace productivos es... Entonces, ¿a qué tiempo fuego me estoy refiriendo? Hay una diferencia que en alemán es muy clara, la lengua alemana tiene muchos matices. La mala traducción sería la diferencia entre experiencia y vivencia. La vivencia es el acontecimiento ordinario, en tanto que momento disruptivo, pero por su propia disrupción momento autónomo. El instante como momento disruptivo, momento autónomo, momento en sí, el instante goetheano, detente belleza, ¿no?, detente instante, eres tan bello, ¿no? Es la fugacidad del fuego. En realidad, cuando hablo de fuego, quizá debería sustituirlo sencillamente por brasa, porque a lo que quiero apelar con el tiempo fuego no es al instante autónomo, al instante disruptivo en tanto que instante autónomo, lo cual nos volvería a situar en las coordenadas de la soledad del presente, sino al instante no de la vivencia, sino al instante que produce experiencia. Y el instante que produce experiencia es aquel instante en el interior del cual lo que acontece se enlaza con otros instantes, permite construir conectividades con otros instantes. Por eso es experiencia y no vivencia, ¿entendéis? O sea, la experiencia es aquel presente suficientemente cálido, fuego, quizás solo brasa, pero suficientemente cálido para tener proyección, para producir vecindad con otros instantes, para vincularse con otros instantes. Ese es el tiempo fuego al que me estoy refiriendo, no al del instante del acontecimiento que es autónomo, sino todo lo contrario, el de la vivencia, sino el de la experiencia. Un tiempo lleno, pero que en su misma plenitud, básicamente lo que hace es reverberar y por tanto interseccionarse con otros posibles presentes. Es una primera dimensión de la durabilidad. ¿Qué tipo de experiencias son las del tiempo brasa, este tiempo fuego, de la experiencia y no de la vivencia? Evidentemente es lo que nos tiene que llevar a repensar qué significa eso de las curas, qué significa eso de las curas, que tiene una inmediatez absoluta, pero que en esa inmediatez también despliega prolongación. ¿Entendéis? El presente de la cura. ¿Cuál es el presente de la cura? Disculpad que lo traslade a una cierta caricatura, ¿no? ¿Cuál es el presente del presentismo? Es un presente con deadline, ¿no? ¿Entendéis? El presente del presentismo en el que estamos instalados de ordinario es un presente con deadline. Hay que entregar el proyecto el día de la aplicación, se acaba el plazo, ¿no? El presente de la cura, y es una experiencia de presente absoluto, ¿no? La experiencia de cura es un presente sin deadline.
Mi generación, por ejemplo, que de reciente, por cuestión biológica, cronológica, asistimos a la decrepitud de nuestros padres, cuando atiendes a tu madre, a tu padre, en su tramo final. Ahí no hay deadline, tú no sabes, ni quieres saber. ¿Hasta cuándo? Esa cura, ¿entendéis a lo que me estoy refiriendo? Hay experiencias llenas, la plenitud de las cuales no es la fugosidad del instante revolucionario, ¿no? de la política, del acontecimiento, sino de la experiencia capaz de enlazar distintos presentes. Disculpad que lo diga de un modo tan escaso, pero es que me quedan dos todavía. Desorden, fuego. Tercera vía para explorar otras temporalidades, piedra. Piedra, ¿cómo no? Piedra. Piedra, el deseo de ser piedra. Que es un deseo poco confesable, pero que todos conocemos. Poco confesable porque uno no se produce a sí mismo diciendo que quiere ser piedra, expresando ese deseo. Pero todos conocemos a qué me estoy refiriendo. Canetti solo escribió una novela, Auto de fe, además obra de juventud. Uno de los personajes en un momento determinado decide quedarse sentado durante meses y meses y meses y meses a ver si consigue convertirse en piedra, ¿no? El mismo Canetti, que en todos sus ensayos, periódicamente, con una regularidad de leitmotiv wagneriano, nos recuerda que sus elucubraciones, sus especulaciones, las desarrolla acompañado de su perro, siempre yacente junto a él, de un modo sosegado. Quizá en esta otra deriva sea más reconocible a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ser piedra o ser perro. El célebre aburrimiento animal, ¿no? O sea, hay un modo de estar, que es el de ese aburrimiento animal, que es el deseo de ser piedra. Deseo de ser piedra significa superar la escisión, y ahí es donde, insisto, todos seguro reconocéis a qué me estoy refiriendo, pues, superar la escisión entre tiempo de vida y tiempo del mundo, ¿no? Cuando te echas a contemplar el cielo estrellado, que ya lo hace Kant para hablar del sublime, o sea, no hay que esperar a la generación hippie para eso. Cuando te dispones a contemplar el cielo estrellado y piensas el tiempo cósmico y reconoces que hay una distancia aparentemente insalvable entre el tiempo de vida y el tiempo cósmico. Pero pensar ese tiempo cósmico, si queréis, elucubrar la eternidad, en lugar de plantearlo como una distancia insalvable, hay un modo de salvar esa escisión, que es reconocer el deseo de ser perro, el deseo de ser piedra, reconocer esa dimensión de tiempo cósmico que hay en el interior del tiempo de vida. Pues en lugar de, permitidme el mal chiste, digamos, en lugar de sencillamente satisfacer esa escisión, esa superación de la escisión entre tiempo de vida y tiempo del mundo, solo esporádicamente en alguna noche de verano, pues darle mayor margen al deseo de perrear, de ser perro. Y termino con... Todo esto es lo que estoy trabajando ahora, por tanto, también por eso me da menos pudor no tener el pudor de plantearlo tan abruptamente, porque está todo en la cocina, ¿eh? La última vía, desorden, fuego, piedra, la última vía es lo que denomino fuera de quicio, que en realidad
es un guiño archiconocido, ¿eh? Si os aplicáis un poco en la literatura sobre los que han pensado el tiempo, es muy habitual la cita del Hamlet de Shakespeare, la escena primera, acto quinto, en la que en uno de los monólogos el príncipe Hamlet lanza esta expresión: el tiempo está fuera de quicio. Muchos de los que han pensado el tiempo se han remitido a esta cita de Hamlet. Fuera de quicio, el tiempo está fuera de quicio. Nada, en una frase solo para ya... porque ni siquiera bebí un vasito. Tras la locura del desorden fuego-piedra, fuera de quicio, como cuarta alternativa en esta supuesta taxonomía de horizontes posible, ¿en qué podría consistir? Fuera de quicio sencillamente se trata de intentar reconocer en la propia ausencia de historicidad el posible fundamento de un no régimen de historicidad. ¿Entendéis? O sea, operar en términos negativos. Actuar desde el interior mismo del pensamiento negativo. Es decir, no intentar, por decirlo llanamente, reparar la ausencia de historicidad reconstruyéndola, volviendo a reconocer una dimensión determinada de lo que podríamos concebir como pasado, territorio de los futuros abandonados, por ejemplo, ¿no? Y otra dimensión de lo que podríamos reconocer como futuro, espacio de posibles más allá de la prolongación del presente. En lugar de reconstruir la historicidad, aceptar su propia carencia como una experiencia de historicidad. Eso es fuera de quicio, ¿entendéis? No abandonar el ansia de historicidad, sino reconocer su propia ausencia como una de sus modalidades. A mí me interesa mucho este capítulo, porque forma parte, y ahora sí cierro con esto, forma parte de un modelo epistemológico que me interesa muchísimo, que podríamos reconstruir y reconocerle también una genealogía suficientemente sólida de autores de primer rango, una epistemología de la negatividad, que, por decirlo muy rápidamente, es aquella que propone que conocer las cosas no es imponerles luz, conocer las cosas no es conquistar una capacidad de decirlas, sino todo lo contrario. Conocer las cosas es conocer en ellas la resistencia a ser dichas, a ser representadas, a ser reducidas a cualquier denominación, representación, reducción, ¿entendéis? Conocer no es imponer luz, sino reconocer la dimensión de lo oscuro, indecible, que no es experimentado como un obstáculo, sino como una potencia, ¿no? ¿Entendéis a lo que me refiero? Conocer algo es reconocer hasta qué punto yo no puedo saber lo que es. Imagínate si es que no puedo saber lo que es, de tanto que es. Por tanto, yo estoy produciendo conocimiento, ¿entendéis? Pero lo que reconozco no es su obediencia a mi definición, sino que lo que conocer es reconocer su resistencia a la definición. Y ahí está además el fundamento de cualquier erótica, No hay relación amorosa, no hay erotismo que no nazca precisamente en esa atracción por una resistencia. Resistencia me refiero a una ignorancia, ¿no? Atracción por una ignorancia, algo que yo no he experimentado y quiero experimentar, pero que yo no lo he experimentado, que me es ignoto, me es ignorado, que me es ignoto. ¿Entendéis? Una epistemología que no reside en el gesto de imponer luz, sino en reconocer
cómo por mucho que yo lo enfoque siempre va a tener una vertiente que se me va a convertir en huidiza. Aplicando esta metodología, digamos, de una epistemología de la negatividad, fuera de quicio consiste en eso. Yo quiero reconstruir historicidad, de acuerdo, pero igual eso no tiene por qué pasar por reconstruir una instancia de pasado, una instancia de futuro que me salve la soledad del presente, sino que igual yo puedo rehabilitar historicidad convirtiendo su propia ausencia en una de sus modalidades. Mi régimen de historicidad es aquel en el que el pasado no admite convertirse en mi memoria y en la que el pasado no me llama porque no me y el futuro no me llama porque no me necesita. Porque el tiempo está fuera de quicio. Porque pensar el tiempo no es nada natural. Y ya. Ahora sí, porque os dejé aquí. Hasta aquí. Doy un trago. Yo no sé, con lo que nos hemos alargado, si tenéis ganas de comentar nada, ¿no? Pero no me frenasteis, yo me solté.